En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy, el primer día del año civil, celebramos la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor. Y la circuncisión fue establecida por Dios, con el pueblo de Israel, con Abraham. Era una señal en el cuerpo de la pertenencia, de la obediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Obediencia tal que tendrían todos que estar dispuestos a derramar su sangre por esa fidelidad. Entonces, la circuncisión cortaba el impulso, el dominio de las pasiones humanas y también la dureza de corazón, que fue lo que le trajo consecuencias más serias al pueblo de Israel. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, después de nacido, es llevado al templo para circuncidarlo, para darnos a entender que a Dios no se acerca uno sin cumplir la ley. Dios y lo que espera de nosotros, que es la ley, pues van juntos. ¿Sí? Imagínense cuánta gente en la actualidad se siente muy a gusto con Dios y dice que cree en Dios, pero sin la ley. Sí, para nosotros la circuncisión es el bautismo. En el bautismo cortamos, no solamente cortamos con el impulso de la carne y la dureza de corazón, renunciamos a Satanás y nos unimos en una estrecha relación con Dios. Es decir, no cortamos con la carne, echamos afuera la causa del pecado. Por eso es que los mártires siempre derramaron sangre por su fidelidad. De hecho, todos deberíamos ser mártires, precisamente por el bautismo. Sí, entonces, nuestra fidelidad a Dios tiene que ser necesariamente más grande que la fidelidad del pueblo judío. Si no, no habrá nada. Por eso Jesús dice, si su fidelidad no es más grande que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En ese sentido, no podemos engañarnos. Ahora, no es cuestión solo de dar muerte al pecado o al hombre de pecado, sino el abandono en Dios. Abandonarnos en Dios. Y por eso nuestro Señor aparece como un niño, como un bebé, que exige el total cuidado de los demás, de los adultos. Eso significa que Él se presentó ante nosotros totalmente despojado de todo. Si Él hubiera llegado como un capitán de guerra, pues nadie se atrevería a identificarse con Él. Le tendrían temor. Sí, pero ¿quién puede sentir temor ante un niño que llegó hasta nosotros totalmente indefenso, completamente impotente, para enseñarnos cómo ha de ser nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios? Entonces, se humilló, se despojó de sus atributos y se mostró de una manera tan indefensa
para permitirnos adherirnos a Él con la mayor facilidad. Cristo, despojado y pobre, quiere ir delante de nosotros por la senda que nos conduce a la pérdida de nuestros propios sistemas de seguridad. Para nosotros, esa pérdida, ese ser despojados, es el camino que nos permite seguir las huellas de Jesús. Entonces, cuando Dios hizo o quiso hacer su alianza con Abraham, lo desarraigó, lo dejó solo vagando por el desierto. Y Abraham parecía que se movía en las tinieblas, sin saber a dónde ir. Despojado, Abraham se convirtió en un ser despojado, que lo único que tenía era a Dios. Sí. Entonces, aquello que nosotros utilizamos y lo constituimos en un sistema de seguridad, de apoyo, a eso se le llama en el Evangelio riquezas. Y Jesús dice, no pueden ustedes servir a Dios, señores, a dos señores, a Dios y a las riquezas. Sí. Entonces, todo aquello en lo que ciframos nuestra esperanza se convierte en nuestro Dios. Y en la mayoría de los casos se convierte en la única fuente de sufrimiento y de dificultad. Entonces, la persona que tiene falsos dioses carece de fe. Si en la vida de nosotros hay un falso Dios al que servimos, en el que nos apoyamos, lo único que vamos a experimentar es amargura y desilusión. Sí. Por eso Jesús se aseguró que en el Padre Nuestro nosotros decimos, danos hoy el pan de cada día. Que Dios se convierta en nuestro único apoyo. Entonces, la madurez de la fe consiste en la disposición a entregar al Señor todo lo que Él nos da. ¿Y qué es lo que Él nos da? Pues todo. El trabajo, los hijos, los padres, el dinero, la vida, el tiempo. Sí. Entonces, no podemos apegarnos a nada, ni siquiera a los mayores dones espirituales. Hay una sola cosa a la que debemos apegarnos, que es a la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, todo lo demás son dones o medios para unirnos a Dios. Si nos apropiamos de algo, Dios se ve forzado a destruir ese don que hemos robado, porque no es nuestro. Todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Entonces, no tenemos nada de nosotros mismos, todo es don, todo lo recibimos de Dios. Y lo recibimos solo para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos el riesgo, ciertamente, todos, de apropiarnos de los dones de Dios, lo cual sería un robo espiritual. Un robo espiritual. Porque lo que es propiedad de Dios, lo consideramos nuestro. Y ahí va todo. La salud, la familia, los padres, el trabajo, el dinero. Por eso, Dios, que nos ama de verdad,
siempre luchará para que nosotros tengamos el correcto valor de las cosas, la correcta visión de las cosas. ¿Y cuál es la correcta visión de las cosas? Que todo es de su propiedad. Y por tanto, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Si nos apropiamos de algo, llevando a cabo este robo espiritual, esto ocasiona que aquello que robamos nos esclavice. Y sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Y Dios luchará hasta librarnos de esa esclavitud. Bien pueden ser los hijos o los padres, los familiares, la tierra, el dinero, el trabajo, la salud. ¿Sí? Entonces, cuando un don, cuando un obsequio de Dios es tomado como fin en sí mismo, su pérdida llega a causar estragos en nuestra vida, especialmente en lo físico. Es decir, ¿cuánta gente no se suicida? ¿Cuánta gente se deprime? Se molesta con Dios, con la vida. ¿Sí? Entonces, esto significa que Dios no tolera la absolutización de ninguno de sus dones, es decir, hacer ídolos de ellos. Y tarde o temprano, todo ídolo se convierte en fuente de sufrimiento. Entonces, la teología espiritual dice que el hombre solo consigue su paz interior cuando se abandona en Dios. Mientras eso no pase, habrá inquietud. Imagínense una mariposa junto al fuego, con el terror de perderlo todo. Pues así es la gente, llena de temores, de preocupaciones, de miedos. Entonces, no hay otro camino para alcanzar la paz que un pleno abandono a la voluntad de Dios. Como les decía ayer, que Santa Gertrudes rezaba mucho por la salud de una amiga suya. Y Cristo le dice: me molestas, Gertrudes, al rogar por su salud, porque su enfermedad es una gran gracia y ella se somete a mi voluntad y rápidamente se santifica. ¿De cuándo acá, por ejemplo, la salud es lo máximo? La salud física. Sí. Nosotros tenemos siempre nuestros propios planes, nuestras propias visiones, nuestros proyectos, mientras que la voluntad de Dios va por otro rumbo. ¿Sí? Y a veces Dios frustra esos planes. Y es una frustración buena, que está hecha por amor. Santa Teresita del Niño Jesús decía: hay que ser como un niño y no preocuparse de nada. Y aquí tenemos en el altar una reliquia de Santa Teresita. Hay que ser como un niño, no preocuparse de nada. Este es nuestro programa de vida. Entonces, ¿cuál es la idea de estarse fabricando dolor y sufrimiento inútilmente, que a nadie le sirve?
¿Sí? Abandonarse al Señor significa no preocuparse de nada, simplemente porque Él nos ama. Y Él se preocupará de todo. Cuando esto suceda, llegará la paz a nuestro corazón. Entonces, el temor o el miedo es siempre generador de enfermedades. Y mucha gente este año pasado sufrió los efectos de este temor o de estos miedos. Ya no digamos la neurosis, la esquizofrenia, la psicosis que tantas personas sufren. Entonces, todo depende de nosotros. ¿Qué haremos nosotros con las preocupaciones que tenemos? ¿Nos abandonaremos en Dios o seguiremos aumentando los temores? ¿Sí? Entonces, ciertamente que Dios no impone nada. Si nosotros no lo dejamos, no hace nada. Por eso dice Santa Margarita María, Jesús lo hará todo por mí, si se lo permito. Dice, en mí Jesús amará, en mí Jesús deseará y en mí completará todas mis deficiencias. Entonces, abandonarse en Dios es la forma suprema de la confianza y del apoyo en el Señor. Santa Teresita del Niño Jesús decía, de aquí en adelante ya no deseo nada, ni la muerte, ni los sufrimientos, ni la enfermedad, porque los amo. Porque el amor en sí es para mí el más fuerte imán. Mi guía es abandonarme a la voluntad de Dios y no existe ninguna otra brújula. En mi corazón solamente hay sitio para lo que desea Jesús. Mi alma está en paz y nada puede alterar esta calma. Deseo únicamente lo que Dios quiere. Imagínense. Contrasten estas palabras de Santa Teresita con el miedo que imperó casi todo el año pasado en la inmensa mayoría de la gente. Sí. Santa Teresita reconoció que le tomó bastante tiempo para alcanzar aquel estado de abandono y de paz en la voluntad de Dios. Dice, pero al fin lo conseguí. Dios me ha dominado y me ha puesto donde estoy. Su total abandono en Dios y su aceptación de todo como voluntad de Dios quedaron demostradas con su extraordinaria confesión cuando dijo, amo todo lo que Dios me da. En cambio, imagínense vivir todos los días en un sobresalto, en una preocupación eterna, de estar creando ilusiones negativas del futuro, de los días, de lo que va a pasar, de lo que me va a venir, de lo que voy a sufrir. Eso no es voluntad de Dios. Entonces, que no se nos olvide. Somos propiedad de Dios con todo lo que poseemos, con nuestro cuerpo y con nuestra alma, con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra vivienda, que también es su propiedad.
Entonces, a Dios hay que dárselo todo. Es de Él. Y ese es el programa de nuestra conversión. También hay que aceptar su amor celoso, aceptarlo a Él como único valor y único amor, como lo hizo la Virgen en el Evangelio que acabamos de escuchar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.